CEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de un tema que nos compete como sociedad y es la forma en la que se enseña la historia, sobre todo en la primera formación de los niños, primaria, secundaria. Vamos a aterrizarlo en secundaria porque se trata de una investigación que se hizo para alumnos de tercer grado de secundaria y tiene que ver porque nos causa mucha risa ver, por ejemplo, estos sondeos bobalicones de las televisoras de televisión abierta, en donde para hacer sorna de los mexicanos les preguntan qué fue primero, si la independencia o la revolución, y pues en realidad este es un problema que tienen la mayoría de los mexicanos que no son historiadores, y la responsabilidad no es de los mexicanos, es del sistema de educación y de la forma, me atrevería a decir, obsoleta en la que se les enseña historia a los niños y a los preadolescentes de secundaria. Y para eso nos acompaña el historiador Luis Enrique Luna. Él se hizo acreedor al primer lugar del premio de tesis de licenciatura en Humanidades que da la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y lo presento y después ya entramos al tema. Hola Luis, muchas gracias por acompañarnos. Sí, hola, muy buenas tardes, Ceci. Muchísimas gracias. Para mí es muy grato estar aquí porque, bueno, es algo que yo nunca imaginé. El premio significa mucho porque es como un reconocimiento grande a la investigación que de alguna u otra manera varios de los estudiantes realizamos para finalizar tu carrera, y me encanta porque es para mí la educación un tema de suma importancia para la familia y bueno, creo que se vio reflejado un poquito ahí en los escritos, ahorita lo vamos a platicar. Sí, Luis Enrique Luna habla de la familia porque su vocación docente, él es historiador con línea terminal en enseñanza de la historia. Su vocación docente le viene de familia. Tiene hermana y padre docentes, él ya es docente. Y entremos en el tema, Luis. Secundaria técnica número 20, comunidad de la D. Pedro Escobedo. Tú vas, el objetivo es implementar un método para cambiar esa visión y esa forma de enseñanza-aprendizaje de la historia. Que en ese sentido, con el método que tú aplicas, países obviamente como Noruega, faltaba más, Estados Unidos, Gran Bretaña, nos llevan una gran ventaja porque parten de un supuesto. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran apresado a Miguel Hidalgo y a Morelos, por poner un ejemplo? Y luego la gente dice, es que el hubiera no existe, sí existe. Y es una forma de abordar la historia. Así es. Porque lo que tú pretendes con esa suposición, con ese cambiarles el fin de la historia a los alumnos, es que ellos hagan justo lo que no se hace, que es generarles un pensamiento crítico, capacidad de reflexión, e involucrarlos emocionalmente, porque algo que me encantó es que tú en el cuadernillo que les das y en las preguntas que les haces, les dices, a ver, si tú hubieras sido el soldado de la guerra con los Estados Unidos y si tú hubieras sido Santana, y entonces ahí ya los involucras emocionalmente. Sí. Háblanos de esa experiencia. Sí, bueno, tendría que retornar un poquito a cómo se construye, porque sí es un proceso un poquito largo. En realidad es un recurso didáctico y está planeado desde la base. Supongamos que es como un edificio, entonces debes de tener un contexto específico, debes de saber en dónde piensas implementarlo. Entonces ya comentabas, para alumnos de secundaria, probablemente para alumnos de prepa tendría que ser modificado, para alumnos de primaria igual ciertas modificaciones.
nosotros lo planteamos desde una materia en la carrera y bueno, desde ver el contexto, ¿no? Para el contexto que yo tenía pensado, necesitaba un recurso que fuera fácil de implementar. No tener problemáticas de conectividad, de internet, de luz, de cañón, sino algo, vámonos a lo básico, algo que pueda ser implementado en cualquier secundaria de México, desde la que está en un lugar así, lo más recóndito de la sierra, que se puede implementar. ¿Por qué? ¿Qué ocupas? Hojas y lápiz y tus reflexiones. Bueno, desde allí. Ahora, ¿cómo llegarle a los muchachos de una manera que les sea significativa? Elegí un año, en este caso fue tercer grado. ¿Por qué? Porque aquí se ve Historia de México. Yo siento, fue algo así como algo intuitivo, intuirlo, y que para ellos es más significativo y se sienten más identificados con la historia nacional. Por ello dije, bueno, si les quiero mover interés, vamos a hacerlo sobre Historia de México. Y bueno, ciertas especificaciones como las actividades, las fui extrayendo de ciertos estudios que se han hecho en otros países, España, Estados Unidos, Noruega, en donde ellos ya utilizan estas reflexiones de pensar qué hubiera pasado. No sé si es ocioso, pero yo soy mucho así de estar preguntándome, bueno, ¿qué hubiera pasado si no hubiera tomado esta decisión? ¿Qué estuviera haciendo ya ahorita? Y comienzo a irme como en retrospectiva y se construyen cosas y vas repasando, pues ahora sí que tu vida, de tal manera que te vas conociendo más a ti mismo. Y dije, bueno, podríamos intentar algo así tan sencillo, pero en la historia nacional, ya con temas más complejos, y ir retomando la historia, pero en retroceso, e ir modificándola. Y creo funcionó pues bien. En términos generales funcionó bien. De hecho, tú retomas, esto es algo interesante, tú retomas a otras disciplinas, no solo es la historia, es obviamente la pedagogía, es la psicología, la sociología, la filosofía. Y qué bueno que hablas de este ejercicio que tú haces cotidianamente de decir, ¿y si no hubiera tomado esta decisión? ¿Y si hubiera tomado la otra? Porque justo el psicoanálisis y que se centra en el individuo, entiendo que hace eso, ¿no? Te hace que te remontes al pasado y que te hagas esas preguntas. Y lo que mucha gente no sabe es que la historia hace las veces del psicoanálisis, pero no en el individuo, sino en sociedad. Porque si no hacemos ese ejercicio, no sabemos quiénes somos como país, como sociedad, como colectividad, ¿no? Sí, así es. Y sí, se me estaba pasando ese dato. Al momento de construir el formato de recurso, traté de abarcarlo de diversas ramas, porque igual algo es a lo mejor de la naturaleza mía, de siempre estar como que leyendo ciertos datos interesantes aunque no fueran historia, me iba a ver, estoy leyendo un libro de psicología, ahora filosofía. Dije, a ver, ¿cómo puedo ya tratar de rescatar o unir estos conocimientos que de alguna manera como que trataba ahí de tener, cómo bajarlos y aterrizarlos en mi trabajo? Y sí es cierto, porque algo que mencionaban, y creo que estarán de acuerdo la mayoría de los psicólogos, es que este tipo de reflexiones las tenemos los seres humanos de manera pues, como innata o se presentan en todos, y no solo una o dos veces al día, sino que muchos de nosotros nos las pasamos preguntando, pues, que probablemente hubiéramos sido más felices tomando otras decisiones y demás. Entonces es algo que todos tenemos. Y bueno, como te digo, fueron varias cuestiones que fueron armando ya en sí el recurso didáctico, y ahí está el producto. Y ahora háblanos de, bueno, primero yo creo que es importante el contexto, porque tú de hecho partes del contexto. Estás en una comunidad que no es rural, pero sí lo es, porque no hay biblioteca, no hay internet, los chavos llegan tarde porque es como que van de muchas comunidades. O sea, estamos hablando
de un sistema educativo y de unas instalaciones precarias, ¿no? A eso te enfrentaste en PRI. Y además te tocó en la mañanita de 7 a no sé qué, y entonces decías que tenías que tener mucha paciencia para que todos llegaran, porque llegan tarde, porque el transporte, porque no sé qué, porque llovió, porque... Bueno, todos esos como avatares a los que te enfrentas, ¿no? Ya, llegas... Y a mí sí me llamó mucho la atención, y eso te lo aplaudo y tengo que reconocértelo, esa capacidad maravillosa que tienes de contarles temas que a los chavos y a los adultos nos parecen bien aburridos. Y por lejanos, por complejos, por 1000 factores, ¿no? Por ejemplo, las intervenciones en México. Ese es el tema que usas en este cuadernillo, que es tu recurso didáctico. Primero, la independencia de Texas. ¿Cómo es que perdimos Texas? 2, la intervención norteamericana del 46 al 48. ¿Cómo es que Estados Unidos nos invade y perdemos más de medio territorio? Y en medio de esos 2 acontecimientos, la guerra de los pasteles. Y tú tienes una habilidad maravillosa en contarles, es un cuento, o sea, tú les recreas un cuento que no tiene nada que ver con los textos, con los libros de texto aburridísimos, pero además los involucras. Y entonces ahí es cuando les empiezas a decir, a ver, y si tú hubieras sido uno de los soldados que combatió contra el ejército gringo, ¿qué hubieras hecho? Y si tú hubieras sido Santana, y si tú hubieras sido... Y entonces los vas involucrando emocionalmente y eso se nota en las respuestas que te dan. ¿Qué me puedes decir de eso? O sea, ¿qué detectaste respecto a la forma horrenda en que nos enseñan la historia de fulanito de tal personaje en tal día y a tal hora hizo tal cosa? Súper descontextualizado, fragmentado. ¿Tú qué resultados obtienes al involucrarlos emocionalmente y al contarles una historia que es un cuento? Sí, pues mira, ¿cómo comenzar? Yo crecí desde primaria, secundaria, tuve maestros, sí, muy tradicionalistas, pero también siempre se da el caso en el que uno, ahí entre los 500 tal vez, espero no decir algo incoherente, pero siempre hay uno que es muy bueno. A mí me gustaba mucho un maestro de secundaria que contaba estos datos duros, pero platicados. Y eso para mí siempre se me quedó más grabado. Dije, algún día quiero escribir, porque a mí me gusta escribir cuentos o bocetos de novelas o así, ¿no? Entonces, la literatura es como que me gusta y se me... Se facilita. Se me facilita. Entonces dije, bueno, quiero ya emplearlo, lo que sé, en mi recurso. Entonces, sí es cierto, todos estos aspectos que consideramos los vertimos en una especie de historieta. Esa historieta trata de tener un lenguaje del común, así tal cual, como si estuvieras platicando con los muchachos. Y siento que sí fue bien recibido, porque igual dentro de los comentarios finales comentaron la mayoría de los estudiantes que sí se les había facilitado la lectura, pero lo que mencionabas del proceso de la periodicidad, tal vez para uno que es historiador y los colegas pues nos pueden decir que es sencillo porque ya te acostumbras a verlo de manera global, pero ya viéndolo ahí a la hora de la verdad, para los alumnos sí se les complica, probablemente porque dentro de los libros de texto y a la hora de enseñarlo, sí se te es más fácil decir, a ver, vamos a abarcar este tema de la independencia de Texas. Lo ves, lo retomas, lo analizas, algún trabajo, alguna tabla comparativa, mapa conceptual, etcétera, y luego como que cortas. Ahí está un poquito el problema, porque a lo mejor no es pérdida de tiempo, pero es complicado estar retomando todos los aprendizajes esperados previos, que así debería de ser, porque de alguna manera la historia es algo que se va construyendo a partir de lo que ya sucedió. Entonces yo pienso que sí se llega a fragmentar el estudio de la historia y eso es complicado, porque después ya no lo llegan a entrelazar, ya son como episodios que esto sucedió por acá, esto sucedió por allá, y sí son historia de México, pero
ya no logran como unirlos, relacionarlos. Desvincularlos, sí, tienes razón. Nos enseñan la historia de México y la universal como en cajoncitos, ¿no? La independencia, mételo este cajoncito y olvídate de eso. Ahora, la independencia de Texas, mételo otro cajoncito, ya va. Y tú lo que haces es, en este recurso didáctico, ponerlos a reflexionar en torno a un proceso complejo en la historia de México que se llama las intervenciones extranjeras, ¿no? Que es el común denominador de la primera mitad del siglo XIX y que nos pegó con tubo. Y entonces tú, a la hora de quererles decir, miren, en la primera mitad del siglo XIX nos enfrentamos a esto, puras pérdidas, puras invasiones. Y entonces los chavos, tú dices en tus resultados, ya se hicieron bolas. O sea, de pasar de la independencia de Texas a la guerra de los pasteles, ya dijeron, ay, espérate. O sea, no están acostumbrados a la reflexión. Háblanos de tus resultados, porque eso, ahí sí, para que veas, se me pararon los pelos de punta del horror. Porque si bien tú los guiaste, los llevaste, les diste un recurso didáctico muy bien hecho, estuviste ahí para resolverles las dudas, a la hora de la verdad, a la hora de tus evaluaciones, resulta que cuántos de qué grupo logran hacer esta reflexión. Sí, pues sí fueron resultados en cuanto a la lectura y demás, te digo, fueron bien recibidos. Pero ya lo que se esperaba que se lograra con el estudiante, sí fue un poquito, pues no desalentador, porque te sirven de autocrítica y saber qué estás haciendo mal o qué puedes hacer para mejorar. Pero, por ejemplo, ya yéndonos a los resultados, datos, ahorita no recuerdo muy bien, estaba entre el 12 y el 15, te comentaba que del porcentaje de alumnos que lograron hacer una buena reflexión, hacerlo de manera coherente, precisa, retomando datos, hacerlo, construir un qué hubiera pasado, pero así, casi creíble, bien verídico, ¿no? Con Analizado. un pensamiento súper crítico, ¿no? Sí, o sea, que sí lograron como hacer esta abstracción y hacer eso del pensamiento crítico. Y los otros dices que es corta y pega, ¿no? Como que dijeron, sí. ay, esto, vamos a transcribir. O sea, no les pasó por aquí, ¿no? Sí, justamente porque yo siento que sí, en muchas escuelas sí está un poquito mal acostumbrado el alumnado a decir, a ver, vamos a hacer una síntesis, una paráfrasis, demás, y no es como, a ver, leo y explico con mis palabras. Es, leo, como que no entendí muy bien, mejor copio este párrafo. Y estaban acostumbrados a esto, entonces, al llegar y pedirles algo un tanto innovador, sí es un poco complicado que logren lo esperado. Te comentaba los porcentajes en un grupo de 30 alumnos, de 28, 29, del 12 al 15 son como 4 o 5 alumnos que sí lo lograron muy bien. El grueso de los estudiantes, que son, no sé, 18 o 20, lograron resultados pues regulares. Y hay unos que literal, sí, te cuento una anécdota, les pedía como la actividad final construir un diario de qué hubiera pasado y tomar un hecho importante. Entonces, uno de los estudiantes modificó el proceso de la intervención francesa a la guerra de los pasteles y él se fue, o sea, sí les dije que podían imaginar, recrear y demás, pero hizo un dibujo muy bien bocetado y demás, pero de una guerra literal a pastelazos, y le metió fantasía y le metió un buen de cosas que dije, bueno, o sea, tiene muy buena creatividad, pero sí se me fue de la causa, ¿no? A lo que yo lo quería llevar. Entonces sí se vieron resultados multicolor y hay que trabajar sobre ello. No sé, no me atrevería a decirlo, pero es que fíjate que incluso hay una película de la época del cine de oro nacional que aborda la guerra de los pasteles y se trata de eso, de gente agarrándose a pastelazos, franceses y mexicanos, ¿no? O sea, fíjate cómo está distorsionadísima la historia. Pero además, ¿sabes qué es muy interesante en tu investigación? Que ellos pensaban que como un maestro así común y corriente, ortodoxo, que les dé historia, tú les ibas a decir, contesten este cuestionario, pregunta, ¿quién fue Antonio López de Santana? Copian y pegan, no les pasa por aquí, no hay capacidad de abstracción, no hay reflexión, no hay nada.
y pensaron que así lo iban a lograr como siempre lo habían logrado. Y me llamó mucho la atención a la hora que tú seleccionas a algunos y los llevas a una entrevista personal. Y hay una chava que te dice, la verdad, yo leía letras, no me interesó, yo no me imaginé que esto fuera a tener estas repercusiones, yo pensé que con copiar y pegar como siempre iba a pasar. O sea, el mea culpa fue pues muy desgarrador, ¿no? Sí, son de estas entrevistas que realizas después de ya aplicar tu recurso. Justamente, igual, es que son muchas cosas que se te van pasando. Dentro de las disciplinas auxiliares que retomé para la tesis, está la sociología. Entonces, este método de autocrítica o autoevaluación lo tomé de una teoría que es teoría fundamentada, que se basa en entrevistas y saber qué ocurrió en una determinada población pequeña o mediana. Entonces yo dije, bueno, todo esto de qué tanto comprendieron, qué tantos aciertos lograron y demás, fue evaluación cuantitativa, ¿no? Medible con gráficas, con números y demás. Esta otra parte que mencionas es una evaluación cualitativa, de decir, bueno, a ver, yo ya fui y apliqué mi recurso, pongámosle un número, saqué de 7 a 8. Entonces, pero hasta ahí, ¿esto qué me dice? Yo quiero saber qué pasó con los muchachos, porque sí me quedé con esa espinita de que se quedan como impactados de no saber manejarlo. Dije, fui yo el que lo implementé mal, probablemente no va a funcionar y demás. Dije, quiero ver qué fue lo que pasó realmente. Entonces, ya echando mano de esta teoría, puedes llegar a una capacidad de análisis más, como más de ellos, ¿no? Como que ellos hablan y ellos te dicen cómo lo tomaron, cómo lo sintieron. Y sí, justamente te das cuenta que era nuevo, una actividad nueva para ellos, que muchas veces la forma de resolver los problemas, cuando no le entienden, es, a ver, me fijo cómo le está haciendo el de al lado, y hay varias formas de copiar que también lo identifica allí. Unos literal se alejan de problemas, copian literalmente lo que está haciendo el otro. Otros, como quien dice, nada más ven cómo le está haciendo y lo realizan ellos a su manera. Y bueno, es todo un mundo que se vive dentro de los estudiantes, que llegamos sí a tocar un poquito, tal vez, como dicen, la punta del iceberg, ver ese mundo de cómo se desenvuelven ellos en el salón de clases. No obstante, con tu recurso educativo, pues se toparon con pared, porque si no hacías esa reflexión no podías hacer ninguna de las actividades que seguían que les dejaste. Otra cosa que me llamó mucho la atención en tus resultados, te decía antes de entrar a cuadro que esa parte de los resultados nos indican que los estadistas, los gobernantes de la segunda mitad del siglo XIX, hicieron muy bien su chamba en cuanto a fomentar en los mexicanos, introyectar, alimentar, como lo quieras llamar, esta parte de la identidad nacional, ¿no? Del amor a la patria. Y eso me llamó mucho la atención porque solo se puede palpar cuando salimos al grito y gritamos ¡Viva México!, ¿no? Y nos ponemos nuestro sombrero. Y sí, pero aquí los chavos, háblanos de qué te dicen cuando tú les preguntas, a ver, vamos a suponer que tú eras el soldado de México que estaba combatiendo en la guerra con Estados Unidos. Vamos a suponer que tú eras Antonio López de Santana defendiendo en San Jacinto a Texas, porque los gringos se querían quedar con ese territorio. ¿Y qué te dicen? Sí, pues se nota el cierto enojo que hay. Yo siento que también viene desde el contexto, porque, bueno, como te mencionaba, son muchas cosas que tuviste que haber visto para tratar de crear un recurso que sí va a funcionar. Entonces, desde la comunidad, porque hay mucha población que migra por lo general a Estados Unidos a buscar trabajo. Entonces, muchos de los alumnos tienen algún tío, papá o familiar que ya no está, y yo siento que sí se quedan como con ese enojo de decir, se tuvo que ir y estoy molesto y buscan un culpable o un enemigo en común, por así decirlo. Entonces, igual parte de la secuencia fue esto de comentar sobre la migración y demás, y siento que ahí se vio reflejado ya cuando les preguntaba
y hacer este juego de roles, ¿no? De ponerte en el lugar del soldado, de ponerte en el lugar de Santa Ana. Literal, lo tomaron como el bando bueno, el bando malo, y daban todo por México y defender su nación, y que ellos hubieran hecho tal cosa, hubieran dado la vida por el territorio, que no importaba y demás. Entonces, creo que eso involucró sus sentimientos, y ya al hacerles clic, sí se meten más a fondo en lo que estaban analizando. Entonces, siento que esta parte del nacionalismo se vio reflejada, y pues ahí está, siento que lo supimos encauzar para el bien del aprendizaje. Y finalmente, porque nos queda ya muy poco tiempo, lo que sí se logró, que yo creo que es mucho para la forma en la que enseñamos historia, conceptos. Por ejemplo, ¿qué conceptos lograron aprender con H que no existían en su entorno, en su cabeza, de este ejercicio que tú les pones? Bueno, yo creo que de los básicos está el de intervención. Probablemente ellos dominan y conocen guerra y demás, ¿no? Pero esta intervención que muchas veces, y se los comentaba dentro de la secuencia, no solamente es bélica, sino también puede ser política, puede ser económica, y esto impacta muchísimo en tu nación. Y sí lo hacíamos este juego de, a ver, esto pasó en la historia, en el pasado, y ahorita, ¿cómo se podría vivir esto de las intervenciones? Hay intervenciones ahorita, ya no en guerra, ya no militares, pero hay intervenciones, y ahí se les prende igual el switch y andan relacionando el presente con el pasado. Uh-huh. Que finalmente, qué bueno que terminas con eso, Luis Enrique Luna, porque ese es el objetivo de la historia, aunque la gente no lo crea. El único objetivo de la historia es remontarse al pasado para entender el presente. No hay otro. Así debe ser. Bueno, se nos acabó el tiempo. Luis Enrique Luna, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias por la invitación, y pues sí se va de volada el tiempo cuando estás uno y platicando. Nada más un anuncio. El próximo año estará publicada esta investigación juntas con otras que obtuvieron este premio a las humanidades. A nuestros televidentes, muchas gracias por habernos acompañado, y nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Hasta la próxima.